Le damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer ponente. Ella es la doctora María de los Ángeles Mayorga, quien es gerente investigador de la empresa de capacitación, asesoría e investigación en CACIN. Ella es la doctora en ciencia de la educación. Ella nos acompaña de Ecuador con el tema conocimiento, aplicación e integración de las TIC, TAC y TEP Más cordial por los bienvenida. docentes universitarios de la ciudad de Ambato. Bienvenida, apreciada doctora. Gusto saludarla. Gracias por su valioso apoyo a nuestro cuarto ciclo. Muy buenos días con todos, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el que nos estemos comunicando. Ruth, muchas gracias por la invitación y a la vez felicitar también esta iniciativa que nos permite compartir estas experiencias enriquecedoras que tenemos en cada uno de los países y que nos permite cada día crecer y ser mejores dentro de este mundo tan grande que es el aprendizaje, la educación y el conocimiento. Gracias. Bueno, la pantalla es suya. Bueno, mi interés es compartir con ustedes acerca de un tema que se viene muy acorde a la problemática que estamos viviendo hoy en día. El conocimiento, la aplicación e integración de las TIC, las TAC y las TEC por los docentes universitarios, en este caso de mi querida ciudad de Ambato. Pues bien, ya algo me antecedió la doctora Ceballos cuando al hablar de las TAC, que son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, en donde nos dice que las tecnologías deben ser utilizadas como una herramienta de mediación. Pues si bien es cierto y nos damos cuenta de lo que estamos aconteciendo en la actualidad, en donde ahora la virtualidad debido a la crisis se volvió una necesidad y se ve la dificultad que tanto docentes y estudiantes tenemos para hacer lo que decía la doctora Ceballos, ¿no? Un ambiente cordial, agradable del aprendizaje, en donde la educación se vuelva una mediación, en donde ahora que no podemos estar en presencia con nuestros estudiantes y como ella decía, no les podemos dar un abrazo, no les podemos dar una palabra de aliento en persona, pues ¿cómo entonces utilizar la tecnología para transmitir esas emociones? Es ahí cuando viene esta integración, esta interacción que debe haber entre las TIC, las TAC y las TEC. Ya lo dice David Warlick, necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. Pues así es. Hoy en la actualidad, este es nuestro bolígrafo, este es nuestro papel para transmitir nuestros conocimientos y hacerlo de esa manera agradable, hacerlo interactiva. Pues si bien es cierto, a través de la experiencia que actualmente estamos viviendo, nos hemos dado cuenta que cometemos todavía muchos errores en el sentido de que queremos hacer nuestra aula virtual como una clase presencial. Desconocemos tal vez el uso o la existencia de herramientas, como ya lo decía la doctora Ceballos, que existen muchas herramientas para hacer nuestra aula virtual más interactiva, para hacer nuestra aula virtual un medio de evaluación, pero agradable para el estudiante. Que el estudiante sienta nuestra participación como docente, sienta esa afectividad y ese cariño que igual le podemos transmitir a través de la virtualidad. Entonces es importante saber qué es las TIC, qué es las TAC y qué es las TEC. Las TIC muy conocidas por todo el mundo, muy utilizadas y tal vez muy subutilizadas. Las tecnologías de la información y la comunicación. Como su nombre lo indica, nos ayudan en la comunicación.
Pero las TAC son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Es decir, que apoyado en las TICs podemos buscar aquellas herramientas para gestionar ese conocimiento, para desarrollar ese conocimiento. Solo las TICs no nos permiten la gestión del conocimiento. Mientras que las TEC, todavía muy poco utilizadas, que son la tecnología para el empoderamiento y la participación. Es decir, lo que justamente nos estamos olvidando. ¿Cómo hacer participativa? ¿Cómo hacer que nuestros estudiantes se empoderen de nuestra aula, de nuestro conocimiento que vamos a compartir? Porque el aula virtual es un ganar-ganar, porque nosotros también como docentes ganamos y aprendemos de nuestros estudiantes. Pero ahí viene la importancia de la interacción entre las TIC, las TAC y las TEC, es decir, el conocimiento, la comunicación, el conocimiento y la participación, lo que se conoce como la CCP o tecnología de la comunicación, conocimiento y participación. Es decir, estamos interrelacionando el proceso enseñanza-aprendizaje. La información viene a través, o el aula virtual se da a través de datos, el conocimiento se da a través de datos. Esa es la base principal. A través de las TICs, estos datos se transforman en información que lo que nos permiten es crear. A través de estas tecnologías de información y comunicación, creamos información, utilizando redes personales de aprendizaje. ¿Y qué es lo que hacemos? Un aprendizaje sobre tecnología. Por ejemplo, podemos utilizar el Google, buscadores, muchas herramientas que se interrelacionan dentro de estas redes de aprendizaje. Pero a través de las TAC y las TEC desarrollamos un conocimiento recreador. Las TAC nos permiten construirlo a través de entornos personales de aprendizaje. ¿Qué hacemos aquí? Aprendemos con tecnología. Recuerde, las TIC, aprendizaje sobre tecnología. Las TAC, pero es aprender con tecnología. A través de herramientas como los MOOC, los de Learning, la gestión de conocimiento y muchas otras más que en la actualidad existen. Con las TEP, ¿qué hacemos? La cooperación, la participación y la integración, es decir, buscamos el empoderamiento tanto del docente como del estudiante a través de entornos personales de aprendizaje y participación. ¿Qué hacemos aquí? Participamos con tecnología. Pues mire, aprendizaje sobre tecnología, aprender con tecnología y participar con tecnología. Aquí podemos hablar de las famosas Deep Learning, que igual muy poco utilizadas en la actualidad. ¿Qué hacemos con la interacción de las TIC, las TAC y las TEC? Desarrollamos competencias, aumentamos actitudes, utilizamos procesos, manejamos redes sociales y obviamente apoyados en metodologías de aprendizaje. Dentro de las competencias que desarrollamos tenemos las relacionadas con los medios, las competencias operativas, es decir, que nos permiten desarrollar habilidades del conocimiento, tanto instrumentales como avanzadas. Dentro de las del conocimiento, al utilizar el equipamiento digital, al conocimiento y a la utilización de software adecuado, a entender el uso y rol de los recursos que existen en la red, a acceder a medios de comunicación en las diferentes plataformas formativas. Existen infinidad de plataformas y que realmente desconocemos su utilización, sus beneficios y sus ventajas. No me voy muy lejos, me voy simplemente al Microsoft. Muchos de nosotros utilizamos el Word, el Excel, el PowerPoint. ¿Cuántos de nosotros los hemos explotado en su totalidad? ¿Cuántos de nosotros hemos visto todas sus ventajas y hemos hecho útil esto en nuestro conocimiento y en nuestra vida diaria? Muy pocos. Y resulta que viene la nueva versión y nos cambiamos inmediatamente sin haber explotado
ni la versión anterior. ¿Qué más nos permite? Crear y almacenar contenidos digitales, conocer cuestiones jurídicas, legales, académicas, pedagógicas. Generar una conciencia del valor que tienen las herramientas digitales sobre las herramientas tradicionales. Dentro de las habilidades orientadas a tareas, estrategias que nos permiten beneficiarnos con entornos digitales y sobre todo la integración participativa dentro del aula. Dentro de la comunicación y la colaboración nos permite comunicarnos, expresarnos, adaptarnos y participar en la comunicación intercultural digital, términos que aún no han sido explotados. Construir sistemas personales que nos permiten beneficiarnos en redes de conocimiento con personas a nivel mundial y compartir experiencias, no solo a través de este medio como son los congresos. Podemos ser partícipe de redes de conocimientos que están creadas y que lo que hace es que entre profesionales compartamos experiencias. Dentro de la gestión de la información nos permite localizar, procesar, organizar información, analizar sistemáticamente contenidos de la información, crear una estrategia de información personal, es decir, desarrollar la criticidad tanto en el docente como en el estudiante. Nos hemos acostumbrado al copiar y pegar. Nos hemos olvidado de leer. No es lo mismo leer que saber leer. No es lo mismo escuchar que saber. El aprendizaje y la resolución del problema es un término muy común dentro del proceso de enseñanza, en donde encontramos opciones para el aprendizaje tanto personal como profesional. Planificamos, ejecutamos y evaluamos actividades orientadas hacia objetivos. Creamos sistemas de recursos en red para el aprendizaje y la resolución de problemas, sin dejar de lado la participación significativa dentro de todos los actores en un aula virtual, en donde creamos, mantenemos, gestionamos identidades digitales en todos los contextos. Iniciamos la participación tanto en proyectos como en tareas. Integramos herramientas digitales de forma productiva. Esto nos va permitiendo la interacción de las TIC, las TAG y las TEC para fomentar actitudes de aplicación de habilidades y conocimientos dentro del ámbito intercultural. Desarrollar aquella actividad crítica, lo que decía hace un momento, la criticidad, empezar a desarrollar en nuestros estudiantes aquella habilidad de reflexión, de crítica, de análisis, una actitud creativa, es decir, despertar en cada uno de nosotros la creatividad que llevamos adentro a través de la innovación con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La autonomía, enseñar a nuestros estudiantes a ser autónomos y comprometidos con su proceso, con la responsabilidad que tienen dentro del aula, dentro de su compromiso como estudiante. No es dejar conectado el aula virtual y retirarse o estar haciendo otras cosas, pero esa autonomía se va generando en el proceso, en este transcurso, porque no estábamos acostumbrados a estar sentados frente a un monitor, frente a una pantalla durante tanto tiempo. Y es por eso es que recalco, en la actualidad, bajo la crisis que estamos viviendo, muchos de los docentes se dedicaron a dar su clase virtual como si fuera presencial. Y esto es un grave error, porque el estudiante no percibe ni se compromete con lo que estamos haciendo. Por esta razón, la importancia de utilizar las TAG y las TEC, es decir, apoyados en esta herramienta tecnológica que nos permite la comunicación, utilizar las herramientas de las TAG para hacer una gestión del conocimiento mucho más interactiva, a través, como decía la doctora Ceballos, de situaciones reales, traer a nuestro medio contextos reales que le hagan interesante al estudiante. Y por ende, entonces, generaríamos aquella responsabilidad. ¿Qué procesos intervienen? Obviamente, la ampliación de la zona de desarrollo próximo, un mayor empoderamiento de la interacción hacia la participación. Ya no es solo el estar sentado y recibir el conocimiento.
vamos a hacer que voluntariamente nuestros estudiantes participen en esta interacción. Podemos usar, entonces, ahí sí, ¿no?, nuestras redes sociales de los 3 elementos de esta exposición. ¿Qué metodologías? Las redes personales de aprendizaje, las PLN, las PLE, las PLP, que ya las había mencionado anterior. En esta investigación que se aplicó en docentes universitarios, es importante aclarar que mi interés fue justamente conocer e identificar si nuestros docentes en la actualidad estamos o no preparados para usar correctamente las tecnologías. Pues sí, simplemente hablamos o siempre hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero ¿cómo las hemos utilizado? ¿De qué manera las hemos involucrado estas dentro de nuestro proceso de enseñanza? ¿O las hemos subutilizado? ¿O las desconocemos? Ahí surge mi iniciativa y mi curiosidad sobre ver cómo compañeros, colegas, y no solo en el ambiente universitario. ¿Por qué no hablar del ambiente primario, del ambiente secundario, en donde hoy vemos que muchos padres de familia se quejan de la manera en cómo se están llevando las clases? Por esta razón, entonces, me enfoqué dentro de un paradigma holístico pospositivista, que se centra en qué? En aquellos logros sucesivos de un problema, apoyado y me lleva justamente a desarrollar un método multimetodológico en donde se interaccionan varias metodologías para hacer un análisis integral, sistemático, de tipo descriptivo y transversal con una perspectiva cual y cuantitativa, porque obviamente vamos a analizar desde el punto de vista actitudinal, comportamental, de conocimientos, así como también apoyadas en herramientas estadísticas que me permiten sustentar lo que de manera cualitativa o subjetiva estoy determinando en mi investigación. ¿Qué técnica utilicé? Utilicé la técnica del pentágono de competencias. Es decir, el pentágono de competencias, como su nombre lo indica, se centra en el análisis sobre las 5 competencias fundamentales: las tecnológicas, pedagógicas, de comunicación, gestión e investigación. Elementos o competencias que todo docente debe desarrollar dentro del aula y fuera de ella. El uso de la tecnología vinculada a la pedagogía con una adecuada comunicación, sin dejar de lado la gestión. Como bien ya se lo dijo anteriormente, la gestión, una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Y dentro del ámbito educativo, no podemos dejar de hablar de la investigación. Nuestra población y muestra fueron docentes universitarios. Tuvimos la participación de 250 docentes universitarios. Los criterios de inclusión que se utilizaron para este proceso fueron que sean docentes de universidades de la ciudad de Ambato, que tengan una dedicación de tiempo completo y al menos una experiencia de al menos de 10 años. Cuando hablamos de el pentágono de competencias, como ya lo había mencionado, se basa sobre las 5 competencias. La tecnológica, la capacidad que debemos tener para seleccionar y utilizar de manera responsable y eficiente las diferentes herramientas tecnológicas. Pedagógica, la capacidad para utilizar las TIC, las TAG y las TEX dentro del fortalecimiento de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Las comunicativas, la capacidad de expresarnos y relacionarnos en los espacios virtuales a través de los diferentes medios y hacer que sea participativa, interactiva y logremos un empoderamiento de gestión, donde tenemos la capacidad para utilizar los procesos de gestión o de desarrollarlos o planificarlos adecuadamente
dentro del área educativa, pedagógica y de desarrollo institucional. Y la investigativa, que haya capacidad para la transformación del saber y generación de nuevo conocimiento. Este pentágono de competencias o las TIC, las TAG y las TEC tienen diferentes niveles. Se desarrollan bajo el nivel de exploración, de integración y de innovación. En el de exploración, en donde hablamos de la creación, que representa aquella primera aproximación para conocer la amplia gama de oportunidades que se abren con el uso de las TICs. De la construcción, en donde se desarrollan capacidades para usar las TAC en los procesos educativos. Y la cooperación, en donde las TEC cubren un rol fundamental para crear, expresar ideas, construir colectivamente nuevos conocimientos a través de estrategias novedosas que permitan la configuración de la práctica educativa. Cuando hablamos de la competencia tecnológica, hablamos de sus tres niveles. Hablamos de que la competencia tecnológica es aquella capacidad que debemos tener para seleccionar y utilizar adecuadamente nuestras herramientas. Dentro de la parte de exploración, es saber reconocer qué herramientas necesitamos acorde y en correspondencia con nuestros contenidos, con nuestro grupo estudiantil, con nuestro entorno. Desde el punto integrador, saber utilizar estas herramientas dentro del proceso educativo. Y dentro del elemento innovador, cómo aplicar el conocimiento apoyado de la tecnología. En la competencia pedagógica, es decir, en donde vamos a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del elemento explorador, debemos saber identificar nuevas estrategias y metodologías mediadas por las TIC. Dentro del elemento integrador, proponer proyectos, estrategias para el desarrollo del aprendizaje sin dejar de lado TIC. E innovador para liderar experiencias significativas. Cuando hablamos de la competencia comunicativa, que hablamos de saber expresarnos, pero no expresarnos de persona a persona, sino saber expresarnos dentro de este medio virtual a través de las diferentes herramientas, saber utilizar los diferentes lenguajes que existen de manera sincrónica y asincrónica, y que esta comunicación pueda llegar hacia el estudiante de la manera adecuada. Dentro del elemento explorador, se busca el empleo de diversos canales y lenguajes propios de la TIC. Innovador, el desarrollo de estrategias de trabajos colaborativos. Miren cómo nunca vamos a dejar de lado estos tres componentes, que muchas veces cuando estamos frente a un monitor o frente a una pantalla, nos olvidamos de la parte colaborativa. Innovador, buscar la participación de la comunicación, y también hablamos de la publicación de nuestros resultados. Cuando hablamos de la competencia de gestión, fundamental y muy poco utilizada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde lo que debemos tener que aprender es a utilizar las TICs en la planeación, organización, administración y evaluación de los procesos educativos. Estamos acostumbrados a que la gestión se la hace en un papel, a que la gestión se la hace a través de una reunión, pero la gestión también la podemos hacer apoyada en herramientas tecnológicas. Dentro del elemento explorador nos permite, la capacidad que vamos a desarrollar es organizar actividades propias para el quehacer profesional. Dentro del componente integrador, la integración de las TICs dentro de este proceso de gestión académica, directiva, administrativa. Y dentro del elemento innovador, ser capaces de proponer y liderar acciones que nos permitan
optimizar estos procesos. Miren entonces cómo ya las herramientas tecnológicas o las TIC, las TAC y las TEC ya no solamente es un elemento dentro de la educación entre el docente y el estudiante, ya se convierte también en herramientas que nos pueden ayudar dentro del proceso administrativo que tanto como docentes cumplimos dentro de una institución, de nuestra vinculación y comunicación entre docentes, entre autoridades y docentes. Qué importante entonces saber vincular adecuadamente estas herramientas en todo nuestro proceso profesional como docentes, porque el ser docentes no es solo dar clases. El ser docentes es tener esta interrelación entre compañeros, entre colegas, con autoridades y saber responder de manera idónea y adecuada a este compromiso que asumimos como tal. La competencia investigativa. No podemos olvidarnos que cuando hablamos de la formación, de la educación, la investigación cumple un rol fundamental, pues nos permite la transformación de saberes, la generación de nuevos conocimientos. Por ende, dentro del elemento explorador, se usa las TICs para usar registros, hacer seguimientos. Qué útil en este caso. Una herramienta tan simple como el Excel, pero no todos explotamos. No todos sabemos hacer un solver, no todos sabemos hacer tablas dinámicas. Y tenemos la herramienta a la mano. Integrador. Cuando lideramos proyectos de investigación con nuestros estudiantes. Y del elemento innovador, cuando construimos estrategias innovadoras que incluyan la generación colectiva de conocimiento. Es decir, podemos generar nuevo conocimiento, nuevas estrategias, nuevas ideas, ni siquiera vamos al nuevo conocimiento. Nuevas ideas para investigaciones, para trabajos, no solo entre el docente y el estudiante, entre colegas, pero no la utilizamos de manera adecuada. En nuestra investigación consistió en aplicar un instrumento que se diseñó a través de una escala de Likert y de rúbricas apoyadas en los momentos de estas competencias como eran la exploración, la integración y la innovación en cada una de los componentes analizados. Hicimos este estudio para las TIC, para las TAC y para las TEC. Cuando hablamos de las TIC, hemos visto y hemos mencionado que son las más explotadas, las más conocidas. Estas tecnologías de la información y la comunicación, de una u otra manera, vinieron a transformar la educación tradicional con la inserción de herramientas tecnológicas. En la actualidad, y personalmente considero que siguen siendo muy subutilizadas, que no se las ha explotado en su totalidad, que hacemos el trabajo cotidiano de lo que hemos aprendido, con eso nos mantenemos. No buscamos actualizar ni conocer nuevas herramientas de información y comunicación que ayuden al docente a un proceso mediador, a un proceso integrador, participativo e interactivo. Por esta razón se dice entonces que las TICs, a nivel de conocimientos por parte de los docentes, hay un amplio rango de docentes que las conocen, las aplican y la hacen parte dentro de su proceso. Cuando hablamos de las TAC, es decir, cuando preguntamos al docente si integra los saberes y conocimientos con uso de TICs, si incorpora metodologías que permitan la utilización de TICs, si utiliza variedad de interfaces para transmitir información y expresar ideas, si utiliza y aplica plataformas especializadas para el desarrollo de estos procesos académicos, si utiliza redes profesionales, si elabora actividades de aprendizaje, si implementa actividades concretas para la solución de problemas reales. Voy a volverla a nombrar a la doctora Ceballos, pues ella hizo una descripción muy clara de lo que yo estoy hablando con respecto a las TAC.
qué herramientas tan importantes existen que nos permiten plantear actividades completas para que los estudiantes busquen soluciones reales con uso transversal de la tecnología. Para promover en la comunidad educativa comunicación efectiva y mejorar estos procesos de aprendizaje. Preguntamos si el docente integra las tecnologías en todo su quehacer profesional. Ahí hablamos de la gestión, de la investigación, de la docencia, de la vinculación, en donde le permita intercambiar conocimientos. Preguntamos también si comparte resultados de investigación utilizando herramientas web, si rediseña contenidos audiovisuales, si implementa y evalúa propuestas de uso crítico apoyado en tecnologías digitales. ¿Acorde a qué? A los contextos de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que hacerles partícipes. ¿Cómo hacemos que un estudiante se involucre? Cuando nosotros le hacemos partícipe con sus necesidades, con sus ideas, cuando nuestro conocimiento responde a su contexto, a su realidad. Preguntamos si el docente en la parte comunicativa contribuye con sus conocimientos a mejorar los repositorios de datos, si participa en las comunidades de aprendizaje. Y lamentablemente vemos que dentro de las TAC, en la aplicación, apenas tenemos un 28.2% de docentes que la aplican. Más aún, más desconocidas cuando hablamos de las TEC, las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Preguntamos al docente si diseña y utiliza sistemas de recursos en red. Existen muchos sistemas creados que lo único que nos ponen a disposición es para utilizarlos y ni siquiera los conocemos. Si propone proyectos educativos que permitan desarrollo de conocimiento, pero utilizando herramientas tecnológicas. Si gestiona la incorporación de las redes dentro de los proyectos educativos. Si evidencia la participación de escenarios reales y virtuales de sus estudiantes. Si participa, nuevamente, si participamos en redes. Si promovemos que nuestros estudiantes utilicen. Muchas veces nosotros como docentes no tenemos la curiosidad de participar en redes de conocimiento. No vamos a motivar a que nuestros estudiantes. ¿Y qué tan importante es esto? Que les enseñemos a interactuar, a interaccionar conocimientos. Si gestiona y comparte los procesos académicos, administrativos y comunitarios. Si elabora y comparte información a través de procesos académicos. Si utiliza el Internet para generar debates, cuestionar, valorar aportes. Ya se mencionó que que existen foros, que debe existir la triangulación metodológica, y si comparte esta información a través de las redes. Vemos entonces que aún más aquí existe una deficiencia en su aplicación y que apenas hay un 15% de esos docentes que fueron partícipes de esta investigación en que utilizan las TEC. Entonces vemos que cada uno de estos elementos, las TIC, las TAC y las TEC, como en todo, tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades. Como fortalezas, tenemos a que se aplica las TICs como una herramienta en los procesos básicos, se las utiliza para organizar, se las incorpora en metodologías. Las TAC nos permiten compartir resultados de investigación, participar en redes. Las TEC nos permiten gestionar la incorporación de redes para el desarrollo de proyectos educativos. Como ya lo había mencionado anteriormente, vemos entonces que dentro de los resultados a nivel de lo que es los conocimientos, la aplicación y la intervención, los docentes en relación de las TICs conoce un 96.2%, las TAC apenas un 55% y las TEC apenas el 26.3% de docentes la conocen. En cuanto a la aplicación, las TIC son aplicadas por el 77.1% de docentes. Las TAC
apenas casi por la mitad de los que conocen, por el 28.2%. Y las TEC la aplican el 13.2%. Y en cuanto a la intervención de estas herramientas tecnológicas en el proceso educativo, los docentes, en cuanto a las TIC, en un 68%, en cuanto a las TAC, en un 15.2%, y vemos que las TEC muy dejadas de menos en un 10.4%. Esto nos permite a nosotros darnos cuenta de que no estamos utilizando dentro del aula virtual todos los elementos integradores que debe llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no es solo el conocimiento, no es solo el uso de la tecnología, es la integración, la interacción de todos estos elementos. El conocimiento que tiene el docente apoyado de herramientas tecnológicas que le permitan gestionar estas herramientas para desarrollar y comprender de mejor manera el conocimiento que va a impartir. Utilizar de mejor manera las herramientas que existen. Estas diferentes herramientas nos permiten a nosotros transmitir conocimiento, desarrollar procesos de evaluación integrales, no punitivos, que le den miedo al estudiante, sino participativos. Y las TEC, o sea, qué importante entonces como docentes empezar a hacer uso de las tecnologías para que el estudiante se involucre, se comprometa de una manera participativa, que ese realmente es el compromiso de las TEC, utilizar las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Porque el aula virtual no puede ser solo un docente hablando tras una cámara. Es una interacción del docente y del estudiante. Por eso es que ratifico, muy acorde, esta investigación a la realidad que en la actualidad estamos viviendo, porque nos hemos encontrado con estas deficiencias en las diferentes aulas virtuales que personalmente he tenido la oportunidad de asistir con estudiantes y ver cómo muchos de nuestros compañeros dan una clase virtual como que fuera presencial. Lo único que consigue es que el estudiante se aburre, se canse, deje conectado el computador y el docente siga dando su charla, mas no se motive y quiera participar. Nosotros como docentes tenemos que motivar a la participación. Ya lo dijo la doctora, a través de foros, a través de chats, a través de blogs, a través del diario. Existen muchísimas herramientas que van a hacer que nuestras clases sean mucho más participativas. Pongamos estudios de casos, hagamos grupos, no seamos solo nosotros los que demos el conocimiento, los que leamos la diapositiva, incluso en el aula virtual. Seamos nosotros también los que seamos capaces de demostrar la innovación y creatividad al dar nuestras clases. Por ende, como conclusiones de esta investigación, es que la incorporación de las tecnologías, las TIC, las TAC, las TEC, dentro del contexto universitario como resultado de mi investigación, pero me voy a más allá, dentro de todo el contexto educativo, primaria, secundaria y universidad, intenta romper con la cultura que predomina en estos ambientes, que se caracteriza por un corte personalista e individualista, de aquella docencia tradicionalista que solamente se centra en el docente. Por esta razón es imperativo que los docentes, que quienes nos dedicamos a la docencia, sepamos el manejo y la inserción adecuada de estas tecnologías y que podamos incorporarlo de manera pedagógica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y hacer que el estudiante interaccione de manera interactiva, convirtiéndose en un ente desarrollador de nuevo saber y conocimiento. Vimos entonces que las TIC son las más utilizadas. Las TAC hablamos de un 50%, mientras que las TEC existe todavía un desconocimiento, por lo cual debemos motivar al uso de las TAC y las TEC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso correcto de estas tres herramientas contribuirá a la motivación de los educandos
y les permitirá potenciar su creatividad, incrementar la idea de la multitarea. Vamos a aprovechar también la sinergia de nuestros docentes y estudiantes. Como yo les decía, es un ganar-ganar, porque como docentes también aprendemos de nuestros estudiantes. Cuando les damos esa motivación, esa confianza para que ellos también contribuyan con sus dudas, con sus conocimientos y con sus experiencias. Esto permitirá fomentar el aprendizaje haciéndolo proactivo, permitiendo que nuestros estudiantes desarrollen un aprendizaje autónomo y responsable. Y se pueda sacar partido fortaleciendo, sacar partido de todas estas herramientas tecnológicas como fuentes de información, como recursos metodológicos, didácticos, pedagógicos, y que nos permitan interactuar a nosotros también como docentes y cumplir ese rol que tenemos, que no es solo la docencia. Es la docencia, la gestión, la investigación, porque nosotros también planificamos, evaluamos, organizamos, coordinamos. Y tenemos a nuestra mano las herramientas. Compañeros, aprovechemos de las tecnologías para que nuestro quehacer profesional dentro y fuera del aula sea productivo y proactivo, porque al utilizar estas herramientas también optimizamos nuestro tiempo y nuestros recursos. No es lo mismo hacer una planificación manual que apoyarnos de herramientas que nos permitan gestionar de mejor manera nuestros conocimientos, nuestras decisiones dentro de nuestro quehacer educativo. El rol de docente es fundamental en todos los contextos, en el primario, en el secundario y en el universitario. Por lo tanto, debemos ser forjadores de conocimientos, de desarrollar en nuestros estudiantes la criticidad, la innovación y enseñarlos a ser responsables del proceso autónomo que implica su. Doctora, en el chat tenemos varias interrogantes. Escogimos dos más significativas para usted en este momento. Okay. Es un audio que nos enviaron. Voy a reproducirlo. Muy buenos días, mi nombre es Richard Hernán Plata Quisbert, soy del país de Bolivia y mi consulta o pregunta era ¿cómo puedo relacionar o cómo puedo hacer factible las TACs para el fortalecimiento de la lectura comprensiva en niños de primaria? A ver, es interesante. Yo había dicho, si bien es cierto, mi investigación se centró en el contexto universitario, pero finalicé diciendo que las TIC, las TAC y las TECs deben ser utilizadas desde la primaria. Interesante la pregunta, en virtud de que la lectura es un elemento fundamental en la formación y sobre todo en la primaria. ¿Cómo podemos utilizar las TAC? Las TAC puedo utilizar a través de existen herramientas que nos permiten a nosotros desarrollar la lectura comprensiva, la lectura crítica, de manera interactiva. Hemos dejado de lado los cuentos, hemos dejado de lado las historietas, que antes, obviamente de manera tradicional, nos enseñaban a leer a través de esos instrumentos. Hoy en día existen ya aulas docentes en donde se comparten este tipo de instrumentos que nos permiten desarrollar a través de actividades y permiten preguntas y respuestas con los estudiantes de primaria, muy útiles, muy didácticas y que se las pueda interaccionar compartiendo a través incluso de las mismas apps que ahora los estudiantes manejan muy bien el celular mejor que nosotros. Entonces, existen aulas que en cualquier momento le puedo compartir en donde hay herramientas didácticas que nos permiten hacer de las TAC una gestión mejor del conocimiento. Gracias, doctora. Por acá tenemos a Juan Gabriel Rodríguez Ortiz, de México. ¿Qué propone para el uso de las TEP entre el personal docente? Excelente pregunta. El uso de las TEC dentro del personal docente.
Las TEC hablamos que son el empoderamiento y la participación. Yo había mencionado que no solamente debemos buscar la participación entre los docentes y estudiantes, aunque esta participación a veces es obligada la que hacemos, pero entre compañeros, colegas, podemos establecer redes de conocimientos dentro de nuestro contexto micro. Se puede establecer redes, igual como hacemos en el WhatsApp. De igual manera como hacemos en el WhatsApp para convocar a una reunión, es facilito, ¿no es cierto? Todo el mundo responde. Qué difícil es cuando nosotros hacemos para compartir conocimiento. Esto, solo al implementarlo como estrategia, haga la prueba. Solo cree un grupo de conocimiento en el WhatsApp. Vamos a empezar a romper esa barrera de que el WhatsApp no solo es para hacer reuniones sociales, de que WhatsApp no solo es para compartir memes, sino también de que nos sirve como una herramienta para compartir conocimiento, para generar nuevas ideas. Me fui a lo más simple que es el WhatsApp. De igual manera existen plataformas mucho más amplias ya para exclusivamente el desarrollo de la gestión como docentes que nos van a ayudar a realizar este trabajo de mejor manera. Le puse como ejemplo más sencillo el WhatsApp, pero existen herramientas que nos permiten hacer gestión entre compañeros, mejorar la planificación, ya no hacerlo solos. ¿Por qué hacer la planificación solos? ¿O por qué tenemos que reunirnos alrededor de una mesa para hacer una planificación? Existen herramientas que nos permiten compartir pantallas y podemos trabajar al mismo tiempo. En el mismo Google existen herramientas que nosotros podemos hacer para trabajar de manera interactiva. Cada uno desde su casa, una hoja de Excel, podemos trabajar varios docentes y hacer nuestra planificación desde casa de manera interactiva y utilizando de manera correcta las herramientas. Agradecida, doctora, por sus valiosos conocimientos y aportes el día de hoy. En el chat tiene infinitas preguntas, saludos, felicitaciones por sus apoyos, por su didáctica, por sus conocimientos aportados el día de hoy. Doctora, la invitamos a que pase al chat. Disculpen todas las personas que la doctora no puede atender o responder todas las interrogantes que han realizado a través del chat, pero seguro que la doctora pasará al chat y responderá las mismas. Doctora, dejamos la pantalla para que se despida de la audiencia. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias a su equipo, que sabemos es un trabajo arduo llegar a tener estos resultados que hoy en día los tenemos a través de su gestión. Realmente no es fácil, pero tampoco es imposible. Felicitar toda esta gestión que la realizan y que nos permiten compartir experiencias y enriquecernos unos a otros. Nuevamente, un abrazo fraterno para todos, éxitos a nuestros compañeros que vienen a continuación y un saludo para todos quienes estamos en esta crisis. Tener paciencia, buscar, ser creativos a qué hacer en casa, con nuestra familia y no olvidarnos del compartir. Muchas gracias a todos, un buen día. A usted, doctora, muchísimas gracias.